Llegamos a la 10ª semana de nuestro estudio y el tema para esta semana ya nos va a llevar cerca del final del Evangelio de Juan, y vamos a hablar sobre el camino, la verdad y la vida. Un tremendo tema, pero que tiene todo un contexto, y de hecho hoy vamos a comenzar con ese trasfondo, y es el tema Les he dado ejemplo. Vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios, y luego con nuestro pastor Dani Perla vamos a descubrir estos elementos que se nos van a enseñar en la lección de hoy. Querido Padre, estamos muy agradecidos porque tú eres bondadoso y estamos aprendiendo muchísimo, y necesitamos que tu Espíritu Santo nos acompañe para aprender un poco más de tu palabra. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Jesús, lo pedimos en su nombre. Amén. Estamos comenzando el mes, pastor, estamos ya 1 de diciembre, y este día vamos a comentar una historia que, si la leen nuestros queridos amigos y hermanos que están tras las pantallas o escuchando radio, les va a tomar un tiempito. Es todo el capítulo 13, pero luego aparecen esos primeros versículos. Y justo ahí, pastor, quisiera que comencemos a comentar este capítulo, porque el capítulo 13 es muy interesante. Creo que, como nos pasa a los seres humanos, los discípulos, lentos para aprender, no habían logrado captar la misión de Jesús, por qué estaba aquí. Pero creo que en lo que hace Jesús en San Juan 13, aquí les deja ya en claro por qué está Él aquí. ¿Qué es lo que sucedió ahí, pastor? ¿Y por qué esto es tan importante? Para ellos lo fue y lo es para nosotros. Así es, creo que estamos llegando a la parte donde Jesús deja a un lado su ministerio público, sus enseñanzas públicas, todo eso de los milagros, para concentrarse en ese grupo de discípulos que eran los más cercanos a Él, que le rodeaban, y prepararlos para su partida, porque eso es lo que está sucediendo a partir de este momento, como vamos a estudiar. Y yo creo que sería bueno ver algunos elementos que tenemos ahí en el relato bíblico en el libro de San Juan, capítulo número 13, y vamos a leer algunos versículos para poder captar ese momento de la despedida de Jesús, prácticamente antes de ir a la cruz. Vamos a leer San Juan capítulo 13 y el versículo número 1, y luego vamos a leer del versículo 4 hasta el versículo número 8. Muy bien, dice acá: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Verso 4 dice: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús, le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le dijo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Tremendo pasaje y tremenda escena la que estamos viendo aquí, pastor. Bueno, así es. Creo que el versículo número 1 de esta sección, de este capítulo, coloca todo el escenario y dice: antes de la fiesta de la Pascua. Según este relato, esto está sucediendo un día antes, o sea, 24 horas antes de la Pascua. Pero noten que el interés de Jesús no es por Él. Él sabía lo que iba a pasar, claro, que Él iba a ser el cordero de sacrificio por el mundo. Pero Él no está pensando en Él. Para mí esto es extraordinario, porque Jesús está más preocupado por sus discípulos y la experiencia que ellos iban a tener, que aún lo que Él mismo va a experimentar. Y Jesús demuestra esto al hacer algo que realmente ellos no habían visto hasta ese momento. Jesús viene y lava
los pies de sus discípulos. En aquella época, como ahora, ¿verdad? Si alguien va a una fiesta, a una actividad, cuando digo fiesta me refiero a una celebración, Claro. puede ser de cualquier tipo. Las personas tratan de ir aseados, de ir limpios a esa actividad. Yo creo que nadie piensa ir de otra manera. Claro. En aquel tiempo era igual. Las personas se bañaban, se alistaban para ir a la fiesta, para participar de algún banquete, digamos que eran invitados a algún banquete, pero los caminos y las situaciones circundantes pues eran diferentes de las de hoy. Sí. No habían vehículos, no habían todas las facilidades que tenemos ahora. Las calles normalmente eran polvosas, así que las personas se habían bañado, iban limpias, pero en el camino lo que se ensuciaba eran los pies. Entonces estaba la costumbre de que generalmente un siervo o un esclavo lavaba los pies de las personas antes de entrar al banquete. Estoy dando el contexto histórico, cultural de esa época para ahora ver la aplicación espiritual. ¿Por qué Jesús hace eso? Que lava los pies de sus discípulos. Y noten que ya Jesús había dicho, bueno, se lo dijo a Pedro, creo que no leímos esa parte, pero el versículo 10, claro. Vamos a leerlo. Dice el versículo 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Muy bien, aunque no todos. Entonces noten, Jesús distingue, según esa costumbre de la época que hemos visto, entre estar todo lavado, o sea, limpio, bañado, completo, pero también que necesita lavar los pies. O sea, son dos cosas. Y sabe que esto aptamente representa la salvación. Representa la salvación. Por ejemplo, cuando una persona viene a Cristo Jesús, esa persona es limpiada, justificada por completo. Esa persona está salva. Pero, siendo que vivimos todavía en una naturaleza humana pecaminosa y en un mundo pecaminoso, posteriormente a que una persona aceptó a Jesús como su Salvador personal, hay contaminaciones, claro. Hay pecado. Y entonces ahora se necesita tratar con ese pecado. Y aquí el ejemplo que Jesús da, Él quiere que se extienda y entonces va a quedar como previamente al entrar a compartir el pan y el vino, quedará esta como una experiencia simbólica de lo que el ser humano necesita después aún de su conversión. Necesita siempre el perdón y la limpieza de Cristo Jesús. Entonces esto es lo que está reflejando. Pero sabe que esto tiene aún todavía mucho más, que siguiendo este símbolo está lavado completamente, luego solo necesita lavar los pies. Eso significa que una persona después que aceptó a Cristo está lavado completamente. Amén. Está justificado por la fe. No es que aún un pecado posterior le quitó ya la salvación. Y noten lo que estoy diciendo. Claro. Por supuesto, no estoy elaborando en todo este tema de la justificación por la fe, pero digo esto porque hay personas que tal vez tienen ese concepto que Jesús está como, bueno, hoy, ¿verdad? Cometí un pecado, ya borró mi nombre. Imaginémonos un pizarrón ahí. Ya borró mi nombre. Entonces, más tarde, a las 3 de la tarde, yo oré, le pedí perdón, entonces ya vuelve a escribir el nombre. Pero en la noche vine y cometí otro error, vuelve a borrar el nombre ahí. Y le pedí perdón al día siguiente, entonces ahora sí vuelve a escribir. No, la salvación no es de esa manera. Y qué importante es que nosotros lo entendamos. Y Jesús dijo, ya todos están limpios, ya, aunque no todos. Y mencionó Judas. ¿Sabe qué? Es posible, y esto me hace a mí también entender y con mucha reflexión, que es posible que alguien pueda estar en el grupo de creyentes, aún haber sido bautizado, pero no ha experimentado realmente la justificación por la fe, la salvación por la gracia, la conversión que viene como resultado, pero que fue
aparentemente el caso de Judas. Pero una de las cosas que creo que este relato establece aquí en este lugar es el servicio por amor, que es lo que precisamente Jesús va a hacer cuando Él sea glorificado, que es una referencia a la muerte que Él esperaba. Amén. Y creo, pastor, que como era el maestro de los maestros, en lugar de predicarles un sermón del servicio, les hace el sermón con su propia vida. Y quizás porque aquí podría haber muchos temas, me ha gustado como el pastor nos ha hablado de este tema de la salvación, pero para nosotros que como iglesia, y no solamente la iglesia adventista, realmente en el mundo cristiano esto se practica, pero concretamente en la iglesia adventista que celebramos el rito de la comunión, que tenemos la Santa Cena y la llamamos así, y usted ya decía antes de eso, participamos de un símbolo en el que nos lavamos los pies. ¿Qué debería decirnos a nosotros sobre cómo debemos aprender a servirnos a los demás por amor? En una iglesia, y queremos decirlo con todo el amor del mundo, en el que somos diferentes, en el que todos tenemos sucios los pies, es decir, todos hemos tropezado, todos hemos caído, todos estamos necesitados. ¿Cuán importante es entonces recuperar el espíritu correcto de este rito de humildad? Bueno, creo que por supuesto que el ejemplo que Jesús ha dado vale más que 1000 palabras. De hecho, recuerdo en este momento que hay una historia donde se encontraron diferentes representantes de las principales religiones, hablemos de esa manera, en el mundo, y cada uno estaba presentando cuál era lo más distinguido de su maestro, porque toda religión, toda denominación tiene como algún líder que es el notable o el iniciador, y entonces cada uno hablaba algo positivo de su líder o del que había fundado esa religión. Pero cuando llegó el turno del que estaba representando el cristianismo, lo que él hizo fue hablar de esta experiencia de San Juan capítulo 13. El líder, el fundador del cristianismo, tomó el tiempo y la humillación para lavar los pies de sus seguidores, de sus discípulos, los pies que estaban contaminados, que estaban sucios. Y todo el mundo se quedó en silencio porque nadie se imaginó que alguien importante, el fundador de un movimiento religioso, hubiera hecho esto. Pero creo que eso pone el tono de cómo debería ser el cristianismo. Esto significa humillación. Aquí comencemos hablando que esto es humillación. Y el hecho de que Jesús estuvo dispuesto a humillarse y lavar los pies de sus discípulos solo era un pálido reflejo de la gran humillación que le vendría al asumir la muerte y la muerte de la cruz. Entonces, esto nos muestra humillación. Pedro, por su lado, él quiere ahorrarle a Jesús la humillación. Veamos el caso de Pedro, es bien interesante. Pedro dice, no, y lo negó enfáticamente en el idioma griego que está escrito este relato. Es una negación, pero de la más fuerte posible. Es una negación totalmente absoluta. Pedro dijo, no, tú no me lavas y punto, como lo diríamos nosotros ahora. No, ya así y punto, no hay más. Pero Jesús le explicó y Pedro entendió, y después estaba dispuesto hasta meter la cabeza donde los demás habían puesto sus pies, porque entendió el significado y que nosotros debemos entender también hasta dónde tenemos que estar dispuestos si lo entendemos. Pero según Pedro, no, es que no tienes que humillarte tanto. Sabes que hay personas que creen que no son pecadores, que no creen que Jesús murió por ellos y dicen, no, es que nadie necesita humillarse por mí. Y según ellos, eso es para ahorrarle a Jesús la humillación de lo que él hizo. Pero quiero decirles algo, no, es que precisamente por eso Jesús lo hizo, porque nadie más podía, así como ningún discípulo tomó la iniciativa de lavar los pies de los demás, ni siquiera de Jesús, tal vez los de otros no, pero los de Jesús sí, así como nadie, el único que podía salvarnos era Cristo Jesús. Entonces esto pone el tono para nosotros los cristianos, que nosotros debemos servir y servir por amor,
Por eso no es de extrañar que esta sección de San Juan, capítulo 13, va a terminar hablando del amor. Del amor, sí. En los versículos 35 y 36, al final, más bien 34 y 35, 4 veces se va a repetir la palabra amor, porque es lo que debe distinguir ahora al cristiano. Debemos estar dispuestos a quitar el orgullo, la preeminencia y cualquier otra cosa para hacer como Jesús hizo, estar dispuestos a perdonar y también a ser perdonados. Amén. Quisiera, pastor, que orara por nosotros por eso, porque vaya que necesitamos aplicar esta lección en nuestra vida cada día. Que el Espíritu Santo ilumine nuestros pensamientos, nuestras mentes, mientras reflexionamos en el gran sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú nos has dado el privilegio de ser hechos hijos tuyos. Gracias porque tú estuviste dispuesto a recorrer todo el camino de separación para encontrarnos donde estamos, a pesar de que somos débiles, pecadores, miserables. Tú nos has encontrado. Gracias, Señor, porque en Jesús vemos reflejado ese amor tan profundo, esa humillación tan grande, pero que era lo único que nos podía salvar. Ayúdanos a también absorber ese amor sacrificial de humildad, estar dispuestos a ir a aquellas personas que necesitan urgentemente escuchar también de este mensaje. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.